Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar el trabajo práctico número 10, el cual deben presentar el 17 de septiembre. En esta oportunidad vamos a ver el género lírico, características y elementos. Como bien dice la presentación, los invito a explorar el mundo poético. No vamos a hacer un estudio exhaustivo del género lírico, pero vamos a tratar de abordarlo de la manera más sencilla posible para que ustedes puedan comprender y aparte de eso apreciar los poemas que veamos en esta oportunidad. El género lírico es la forma poética que expresa los sentimientos, la imaginación y los pensamientos del autor. Algunos elementos que configuran el mundo poético: en primer lugar, el hablante lírico, que es el emisor ficticio creado por el autor, aquel que expresa directa o indirectamente su subjetividad. Puede adoptar diferentes actitudes líricas. Por ejemplo, actitud lírica de la canción o expresiva. Es la actitud en la que el hablante se expresa en primera persona, es decir, expresa sus sentimientos en primera persona. La actitud apostrófica, cuando el hablante se dirige a un tú, es decir, a un receptor. La función que se corresponde en esta oportunidad es la función apelativa del lenguaje. Él trata de interceder, de apelar, de convencer o de expresar algún mensaje al receptor. Después tenemos la actitud enunciativa. Es la actitud que el hablante utiliza para poder expresar su subjetividad a través de la descripción del paisaje, de personas, de animales. Como vamos a ver la poesía regional, nuestros poetas del norte utilizan mucho esta actitud enunciativa. Ya lo vamos a ver en el poema 7 que tenemos en el trabajo práctico. Allí tienen un ejemplo. Ahora vamos a ver el motivo lírico. El motivo lírico es lo que motiva o da impulso al autor para escribir el poema. Por ejemplo, Gabriela Mistral, la maestra rural, ve el sepulcro de una maestra y por eso crea el poema. ¿Sí? Ese es solo un ejemplo, ahí tienen varios. Posterior a ello vemos el temple de ánimo. Es el estado de ánimo que se percibe en el poema. Por ejemplo, el poeta puede expresar tristeza, alegría, emoción, pesimismo, optimismo. Eso lo vamos a detectar nosotros a través de la lectura de los poemas. Seguido de eso, vamos a ver verso y estrofa. El verso, recuerden, es la unidad mínima de un poema. Es el renglón o línea, ¿sí? Y la estrofa es el conjunto de versos o agrupación de versos dentro de un poema. Nos vamos a dar cuenta porque están separadas por espacios en blanco. Por último, vamos a ver la rima. Rima consonante, rima asonante, rima libre o blanca. La rima consonante, cuando dos versos tienen rima consonante al final, ¿sí? En las palabras finales. Estas tienen que coincidir ya sea con letras o sonidos.
Bien, en la rima asonante, en cambio, 2 versos tienen rima asonante. Allí me equivoqué, fíjense que si ustedes lo pueden corregir, lo hacen. Cuando sus palabras finales tienen solamente las vocales. ¿Sí? Son las vocales las que riman. Allí tienen un claro ejemplo. Por último, la rima libre o blanca, sus versos no tienen ninguna concordancia entre sí, en sus terminaciones, por supuesto. Bien, ahora vamos a ver las actividades. Punto 1, tienen que marcar con X o destacar con un resaltador. Tienen el poema 1, que en realidad son fragmentos, son algunas estrofas nada más, son breves, tienen que marcar con una X, fíjense que allí tienen las opciones, tienen que marcar cuál es la actitud lírica del hablante, por allí hay algunas palabritas tramposas, porque recuerden que las actitudes son 3, ¿no? Entonces allí van a encontrar algunas que están de más. Tenemos el poema 2, el poema 3, el poema 4, el poema 5 que tienen que leer y marcar lo que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, en esta oportunidad en el poema 5 tenemos que identificar el temple de ánimo en el poema. Bien. Lo mismo con el poema 6, tenemos que identificar el temple de ánimo y la actitud lírica. Ahora, en el poema 7, allí ya tenemos algo más integrador. Tenemos que señalar las rimas con A, B, C y D. Allí tienen ustedes el ejemplo. Bien. Por ejemplo, A, vitales, rima con metales. ¿Con qué otra palabra más? Tienen que fijarse en la estrofa siguiente. Se ve claramente. Geometrías, lejanías, ya son otras rimas, porque más abajo también hacen su concordancia con otras palabras. ¿Sí? Así que no son 2, sino que ustedes tienen que relacionar entre una estrofa y la otra para ver si es que sigue rimando. ¿Sí? Ahora tenemos, este es un soneto, por lo tanto tiene cierta estructura, que no la vamos a ver, solamente vamos a identificar las rimas. Acá tenemos desvelado, es C. ¿Con qué otra palabrita rima? Tienen que ver la terminación de la palabra. Y si abajo hay otra palabra que rime. Y D, que termine en nas, ¿con qué otra palabrita rima en la estrofa siguiente? Porque en la otra ya no tendría concordancia. ¿Entienden? Es A, B, C y D. Por último, el punto B tienen que completar un cuadrito. Respecto al poema 7, las rimas son de tipo consonante, asonante o estilo libre o rima libre. La actitud del poeta tienen que leer bien cuál es la actitud, ¿sí? Si es de canción, si es apostrófica, si es enunciativa. Su motivo lírico allí tenemos que suponer, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de este autor? El objeto por el cual él crea este poema. ¿Qué piensan ustedes? Allí quiero ver que pongan lo que ustedes creen que lo motivó a él para escribir el poema. Y por último, el temple de ánimo, es decir, estado de ánimo
que se percibe en el poema es, y allí, bueno, ustedes van a poder, a partir de la lectura, identificar o dar algunos ejemplos de estado de ánimo que presenta el hablante lírico. Y eso sería todo con respecto al trabajo práctico número 10.